Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar hoy con lo que sería la ecuación de segundo grado, las ecuaciones cuadráticas también. Para iniciar vamos a mostrar cómo es que se ve una ecuación de segundo grado, su forma general. La forma general de una ecuación de segundo grado nos dice lo siguiente. Es una ecuación en la que podrán identificar un término cuadrático, un término que contiene x, un término sin ninguna de las variables y está igualado a cero. Dependiendo los elementos de la ecuación cuadrática, hay algunos elementos que les pueden llegar a faltar, es la manera o forma en que se puede resolver. Por ejemplo, dentro de los métodos de resolución encontramos el primero para las ecuaciones que se ven de esta forma. A estas se le conocen como formas incompletas. Formas incompletas de las ecuaciones de segundo grado, puesto que les puede faltar ya sea el término que no contiene x o les puede faltar el término que contiene la x con exponente 1. Un ejemplo de este tipo de ecuaciones, bueno, la forma que tiene la primera que vamos a ver es ax cuadrada más c igual a 0. Es decir, no contiene el elemento con la x de exponente 1 y esta es una de las ecuaciones más fáciles de resolver cuando tenemos ecuaciones cuadráticas. Un ejemplo de ella sería la ecuación 2x cuadrada menos 200 igual a 0. Ese es un ejemplo muy clásico, algo muy sencillo de resolver. Y estas se resuelven como ecuaciones de primer grado, es decir, vamos a resolverlas con operaciones contrarias. Estas operaciones contrarias es identificar los números que están aquí, ver qué operación está haciendo y pasarlos del otro lado del igual, cruzarlos, pero haciendo completamente lo opuesto. Es decir, yo me fijo que el 200 que está aquí está restando, por lo tanto yo lo voy a pasar del otro lado haciendo lo contrario. Y lo contrario de la resta es una suma. Por lo tanto, yo tendré el 0, que no lo moví de este lugar, sumándole un 200, ya que pasé este menos 200 para el otro lado. Hacemos la suma de manera muy rápida, muy fácil, y pues obviamente 0 más 200 es 200. Ahora, me voy a fijar en el siguiente número. El siguiente número es este 2 que está aquí, que yo observo que está multiplicando a la x. Por lo tanto, lo voy a pasar del otro lado haciendo lo contrario. Y lo contrario de multiplicar es dividir. Así que tendríamos x cuadrada es igual a 200, pero dividido entre 2. Hacemos la operación, igual bastante sencilla. X cuadrada es igual a 200 entre 2, sería 100. Y ya casi para finalizar, y es la parte más complicada, por así decirlo, de estas ecuaciones, es el siguiente término, que es el 2 pequeñito que está aquí, que es un exponente. Lo contrario de elevar al cuadrado o del exponente 2 es sacar raíz cuadrada. Así que vamos a pasar este 2 del otro lado, haciendo lo contrario. Colocamos la x, es igual a la raíz cuadrada del número 100. Pero aquí tenemos un detalle. Toda raíz cuadrada puede arrojarte dos resultados. Te arrojará dos resultados, uno positivo y uno negativo. ¿Qué quiere decir? Y esta es una característica de las ecuaciones de segundo grado. Al ser de segundo grado, nosotros podemos llegar a tener hasta dos soluciones. Y una de ellas, vamos a ponerlo aquí arriba, una primera solución sería x1 como la respuesta positiva de la raíz de 100. Y el otro resultado sería la respuesta negativa de la raíz de 100. Ahora simplemente basta resolver la raíz de 100. Y para los que tienen dudas, recordar que una raíz cuadrada simplemente es buscar un número que al multiplicarlo por sí mismo nos dé, en este caso, 100. El número que por sí mismo da 100 es el 10. Así que un resultado va a ser 10 positivo y el otro resultado 10 negativo. Esa es para las formas incompletas que tiene esta estructura. Ahora, dentro de las otras formas incompletas tenemos ax cuadrada más bx igual a 0. Es decir, en este caso nos damos cuenta que lo que nos hace falta es el término que no tiene x. Tengo una x cuadrada y tengo una x de exponente 1, una x normal.
Entonces, para resolver ese tipo de ecuaciones, lo que nosotros hacemos, y es repetitivo para todos las que tengan esta estructura como tal, siempre se van a resolver de la misma manera. Un ejemplo para aplicar el método sería el siguiente. Yo tengo aquí 3x cuadrada más 8x igual a 0. Entonces, vamos a aplicar algo llamado factor común o factor repetido. Si observamos muy bien, aquí nos vamos a dar cuenta que hay algo que se repite en estos dos elementos. Lo repetido es la x. Se repite x. En este lado aparece como 2, x a la 2 y aquí como x a la 1. Y eso va a ser muy importante porque como ese término se repite, lo que nosotros vamos a hacer es sacarlo, escribirlo en la parte de afuera, ese término repetido, lo colocamos de rojo, y vamos a escribir qué quedaría dentro del paréntesis una vez que a cada uno de estos elementos le quites x a la 1. Por ejemplo, yo aquí tenía 3x cuadrada, pero como ya le quité una x a la 1, lo que me va a quedar es simplemente 3x a la 1. Recordemos que como eran 2, si yo le quito una, pues adentro solo va a quedar una. Y del otro lado, con el 8x a la 1, como yo tengo solamente 8x a la 1 y ya le estoy quitando x a la 1, lo que sobrevive es el 8. Y recordemos que eso está igualado a 0. Ahora, hay que recordar esto también. Esta estructura, esto siempre se va a repetir. Entonces, lo que podemos decir es que como tengo aquí 2 y tengo aquí 1, cuando yo saque la x, se van a escribir estas mismas cantidades, solo que la primera va a ser con x a la 1 y la segunda no va a llevar x. Adicionalmente a esto, para resolver, porque aquí ya está factorizado, yo debo recordar que si estoy multiplicando dos elementos, dos cantidades, la primera es x y la segunda es 3x más 8. Si yo estoy haciendo esta multiplicación y mi resultado es 0, eso quiere decir que tengo dos opciones. O el primer elemento fue 0, ya que algo multiplicado por 0 da 0, o mi segunda opción es que el segundo elemento sea 0, ya que 0 por algo, pues da 0. Utilizando esa lógica, nosotros vamos a igualar y decir, para esta multiplicación de dos cosas, tengo la opción de que el primer elemento sea 0 o de que el segundo elemento, que es 3x más 8, sea igual a 0. De aquí nos vamos a dar cuenta que ya tenemos una primera respuesta. Yo ya sé que la x1 vale 0. Y eso siempre va a ser así con las ecuaciones que tienen esta estructura. Si una ecuación tiene esta estructura, ax cuadrada más bx, siempre un primer resultado es 0. Ahora, ¿de dónde va a surgir el otro resultado? El otro resultado surge de resolver esta ecuación de aquí, que es una ecuación de primer grado muy sencillo y se resuelve haciendo operaciones contrarias. Es decir, yo identifico que este está sumando, al pasarlo del otro lado va a pasar con una operación de resta. Es decir, 3x es igual a 0 menos 8. Y pues obviamente hacemos la resta y decimos, no tengo nada y estoy debiendo 8, pues sigo con una deuda de 8. Me fijo ahora en este 3. Este 3 está multiplicando la x. Voy a pasarlo del otro lado haciendo la operación contraria. Y lo contrario de multiplicar es dividir. Así que yo tengo menos 8 entre 3. Y ese sería, el resultado sería mi segundo, el resultado de esta división sería mi segunda respuesta. Así que mi x2 va a ser lo que dé como resultado 8 entre 3 negativo. 8 entre 3 lamentablemente es un número periódico, es 2.66666, así que cuando eso ocurra, lo que podemos hacer nosotros es dejarlo en forma fraccionaria, menos 8 tercios. Y esa sería la segunda respuesta. Como dijimos hace un momento, una ecuación cuadrática puede llegar a tener dos soluciones. La siguiente forma de las ecuaciones cuadráticas es la forma completa. Recordando que la forma completa
igual va a tener muchas formas de solucionarse. De la más común, la infalible, es utilizando lo que conocemos como fórmula general. Es una fórmula que a principio se ve muy fea. Sin embargo, solo vamos a trabajar con números. Y la fórmula general dice lo siguiente. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada b cuadrada menos 4a por c entre 2 veces el valor de a. Aquí es donde vemos que la fórmula se ve muy compleja, se ve muy fea esa ecuación. Sin embargo, debemos recordar que a, b y c son simplemente números. Números que yo voy a sustituir en estas partes y hacer operaciones. Haremos un ejemplo para que esto quede más claro. Vamos a suponer que la ecuación que yo tengo que resolver es x cuadrada más 10x más 6 más 12 2x cuadrada más 10x más 12. Esa es la ecuación que yo debo resolver. Está igualada a 0. Y lo primero que nosotros debemos identificar es quiénes son los valores a, b y c. La a es el número, únicamente número que está acompañando a la x cuadrada. Y el número que acompaña a la x cuadrada es un 2. La b es el número que acompaña a la x. Y el número que está acompañando a la x es un 10. La c es el número que está completamente solo y en este caso sería 12. Una nota muy importante. Si en mi ecuación yo hubiese tenido menos 10x, el valor de la b sería menos 10. Es decir, debo tomar en cuenta el signo, ponerlo aquí. La b valdría menos 10, en un ejemplo. Ahora, una vez que ya tengo estos elementos, voy a volver a escribir mi fórmula. Todo lo que está de color negro es parte esencial de la fórmula, no lo pueden modificar. Esto siempre lo va a llevar. Y lo que dejé y lo que escribiremos ahora de rojo son los elementos A, B y C que van justo en la fórmula. Entonces, en este primer paréntesis vamos a escribir la B, la cual para nuestro problema vale 10. Lo mismo acá en el segundo paréntesis también va una B, que es 10. En el siguiente paréntesis va la A, pero la A vale 2, así que la ponemos aquí como 2. Y en el último paréntesis la A vale, la C es 12, es lo que vamos a poner aquí, 12. En la parte de abajo se repite nuevamente la A, así que aquí ponemos 2. Y aunque se ve muy fea la ecuación, recordar que son simplemente operaciones, restas, sumas, multiplicaciones, quizás lo más complicado es la raíz. Y la ley de signos que debemos acordarnos y que la voy a poner aquí al ladito, recordar que dos signos positivos que se están multiplicando son más, dos negativos son más, los que son distintos son los que dan como resultado menos, más por menos y menos por más. Ahora, para esta primera parte, yo tengo un 10 positivo que está multiplicado por un menos en la parte de afuera. Entonces, siguiendo la regla menos más, mi resultado va a ser menos. Colocamos menos 10. Este signo más menos lo vamos a ir arrastrando hasta el final. Hasta el final vamos a ver qué podemos hacer con él. Por lo pronto seguimos avanzando y en la raíz cuadrada una primera operación que observamos es un 10 al cuadrado. 10 al cuadrado significa multiplicar 10 por 10. Así que 10 por 10 es 100. Y luego nos topamos con esta multiplicación de tres elementos, donde mi recomendación va a ser primero deshacernos de los signos, teniendo en cuenta que el 4 es negativo, el 2 que está aquí es positivo y el 12 también es positivo. Si hacemos ley de signos, menos por más, según la ley de signos, da menos. Y como aquí tenemos un signo de más, que corresponde a este, entonces una siguiente multiplicación quedaría como menos por más, cuyo resultado final es menos. Por lo tanto, aquí quedó menos y ahora el trabajo es multiplicar estas cantidades. Multiplicaremos 4 por 2 por 12.
y eso nos da un total de 96. En la parte de abajo extendemos la división y resolveremos el 2 por 2. 2 por 2, 4. Ya se redujeron bastante las operaciones. Ahora lo que tenemos que resolver es lo que está dentro de la raíz, que es una resta. En ocasiones puede quedar como suma, todo dependerá de los signos al momento de multiplicarlo. En este caso quedó como resta. Y a 100 le quito 96. Eso nos va a dar como resultado 4. Así que yo estoy sacando la raíz de 4 dividido entre 4. Como ya parte casi final, vamos a resolver la raíz cuadrada. Tendríamos menos 10 más menos. La raíz cuadrada de 4 es un número que por sí mismo nos dé como resultado 4. Y ese número es el 2, ya que 2 por 2 es 4. Dividimos entre 4 y ahora llegó el momento de separar los resultados. Recordando que una ecuación cuadrática puede tener dos resultados. Y esos dos resultados surgen de el más menos. El primer resultado para nosotros sería utilizando el más, es decir, menos 10, y en lugar de escribir más menos, solo escribo más 2 entre 4. Y el segundo resultado va a ser utilizando menos. Pondremos menos 10, en lugar de más menos, ponemos únicamente menos 2 dividido entre 4. Ya como parte final es simplemente hacer esta suma o resta y la división. Yo debo 10 y tengo 2 pesos, al pagarlo quedo debiendo 8. Y eso está dividido entre 4. Y finalmente, con ley de signos, como arriba es menos y abajo es un más, la ley de signos me dice que menos por más es menos. Por lo tanto, yo tengo menos 8 entre 4, al hacer la división, da 2. En el siguiente solución, que sería la x2, tendríamos que debo 10 y debo 2 porque también es negativo. Mi deuda aumentó, debo un total de 12, que lo voy a dividir entre 4. Siendo 12 negativo, 4 positivo, por ley de signos, menos entre más es menos. Y 12 entre 4 toca a 3. Y esas serían las dos soluciones. x1 vale menos 2 y x2 vale menos 3. Hasta aquí, estas serían los tres tipos de ecuaciones cuadráticas. Espero que les haya quedado claro y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.